Muy buenos Perfecto. días desde Nueva York y también en América Latina. Creo que todavía estamos por la mañana. Si hay alguien en otra parte del mundo, pues también bienvenidos y bienvenidas. Hoy tengo el gran placer de tener como invitado a José Ragas, que es un gran historiador de América Latina. José, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros, desde Explorers y la Federación Internacional de Historia Pública, pues es un honor tenerte con nosotros. José Ragas es profesor asistente en el Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile. Obtuvo su PhD en la Universidad de California Davis y un postdoctorado en el Departamento de Ciencia y Tecnología, de Estudios de Ciencia y Tecnología en Cornell. Sus áreas de investigación son los sistemas biométricos y la circulación de temperaturas frías en el Pacífico global. Es editor asociado del Journal Tapuya. La charla que José nos va a dar hoy se llama La inteligencia artificial en la investigación histórica, desafíos, reacomodos y posibilidades, que me parece pues un tema súper oportuno para todos los momentos que estamos viviendo. Y sin más, José, te dejo, te doy la palabra. Gracias a los asistentes por estar acá. Estoy como mis estudiantes que siempre tienen el micrófono apagado. Perdón, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, no sé, depende de dónde estén. Es realmente un enorme gusto. Yo estoy acá en Lima por unos días aprovechando las fiestas que va a haber en Chile la siguiente semana, visitando acá a mis padres. Y es un gusto poder estar en este espacio digamos, que has creado, Jimena, también. Y te agradezco mucho por la invitación, porque creo que es un espacio que más permite dialogar justamente a veces aspectos que me parece que están en todas partes, pero que a veces no nos hemos podido sentar a discutir con calma, ¿no? Y que son a veces como situaciones muy vertiginosas de lo que está pasando con la IA, y a veces que vemos noticias o lo hablamos en el pasillo, pero no hemos podido tener como, al menos lo hizo en América Latina, como la oportunidad para poder charlar sobre qué significa esto para la profesión, ¿no? Entonces, por eso creo que es una excelente ocasión para hacerlo. Quiero también enviarte y enviarles a todos los que nos acompañan desde varios países que han estado poniendo por ahí un saludo del Magíster de Historia Pública de la Universidad Católica. Es un programa que se está creando también, que se está empezando a desarrollar como una forma de crear también vínculos y lazos con otras organizaciones y de visibilizar justamente el lado público de nuestra profesión, ¿no? Que precisamente me parece que es un tema muy importante, lo de la IA y la historia pública, porque no siempre hemos tomado en cuenta de que la IA, uno de los aspectos más críticos en los cuales quizás va a influir, es en justamente la labor de comunicación y divulgación de contenido histórico, y de cómo también eso va a permitir quizás que otras personas disputen una serie, digamos, de elementos de legitimidad o veracidad, que es lo que voy a mostrar ahora en contenido histórico, ¿no? Al crear imágenes o pseudo, digamos, o discursos pseudo históricos con otros fines. La charla que voy a dar es una charla que suelo desarrollar con una colega y amiga que es Nicola Rondo, que ella se encarga de la parte de humanidades digitales en la facultad y también en el instituto. Ella dirige, es parte de las que dirigen el laboratorio de humanidades digitales en la facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política en la Católica, y con la cual, digamos, hemos estado precisamente tratando de impulsar el tema de crear, digamos, de llamar la atención sobre la importancia de la IA dentro de la investigación histórica y cuáles van a ser las consecuencias o los escenarios que se planteen, ¿no? Además, el hecho de que tengamos esta charla hoy día, 11 de septiembre, bueno, que también es una fecha significativa para, especialmente en Nueva York, y también lo es para Chile, ¿no? Justamente por algunos elementos que voy a mostrar aquí. Entonces, lo que quiero compartirles son algunas ideas sobre cómo es el escenario actual de la IA, digamos, ahora que ha pasado, ahora que ha bajado ya un poco todo este hiperentusiasmo, toda esta, digamos, como fiebre que se vivió, casi que ha tenido un año, que ha sido muy prolongada, ¿no? Y que uno ya puede ver más o menos después de que se ha sentado un poco toda la arena y el polvo, uno puede ver más o menos cuáles son las consecuencias o qué es lo que nos ofrece y qué nos ofrece la IA también a nosotros como investigadores, también como ciudadanos y como personas comunes y corrientes. Voy a explicar algunas cosas con ejemplos muy concretos y también con algunas ideas generales. Esto parte no solamente de alguien que tiene curiosidad por la parte digital como historiador, sino también, sobre todo, de alguien que me he especializado en estudios sociales de la ciencia y tecnología. Entonces, para mí la aproximación a la IA
lo veo como un sistema sociotecnológico, ¿no? No es distinto ni es diferente, pero es muy parecido a otros sistemas sociotecnológicos, es muy parecido al entusiasmo que a veces tenemos cuando sale un nuevo teléfono o alguna cosa, y que después ver un poco cómo eso, de alguna forma, qué nos deja, ¿no? También cómo reaccionamos y cómo eso también afecta a la sociedad. Y también es parte de un curso nuevo que estoy dando en el instituto, que es sobre historia de la inteligencia artificial, que es una manera en la cual como historiadores necesitamos vincularnos directamente con la IA, ¿no? Y también hacer preguntas críticas, que es lo que voy a mostrar al final, porque es algo que lamentablemente los que proponen la IA o digamos los más entusiastas de la IA, sencillamente no les interesa conocer un poco cómo la IA se inserta en temas sociales, ¿no? Sino que lamentablemente la han reducido a una serie, digamos, de manifestaciones a veces casi mágicas, o a veces también casi como muy prácticas, ¿no? Que lamentablemente termina por quitarle importancia realmente a la complejidad de lo que significa la IA y también lo hace parecer como algo que fuera novedoso, cuando en verdad tiene ya varias décadas de discusión, digamos, y de intervención en diferentes campos académicos y de investigación. Así que voy a presentar algunas ideas, en todo caso, pero lo que me interesa sobre todo es que podamos conversar, ¿no? Que resolver algunas preguntas quizás, plantear algunas interrogantes que quizás, que tal vez no lo voy a desarrollar yo aquí en la charla, y que, bueno, si hay alguna cosa que quede en el tintero, voy a poner mi correo al final para que así podamos también seguir la conversación más allá digamos, de esta charla, ¿ya? Entonces, no sé si podemos pasar por favor a la siguiente lámina, Jimena. Quiero preguntarle al público si están viendo la presentación. Sí, 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 buen se día. ve. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Ya, listo, José. Dime cuando voy Listo. pasando La ahí. siguiente, muchas gracias. Así, ese va a ser un poco el outline de algunos, para un poco ordenarme también de algunos de los puntos principales que voy a tocar. Obviamente hay muchos otros puntos. He tenido básicamente que estar cortando láminas, y esta es una versión actualizada de la charla que con Nicole solemos dar sobre inteligencia artificial e investigación histórica, ¿no? Así que quería presentar algo nuevo también y sobre todo de cosas que incluso han pasado esta semana en torno a la investigación sobre la IA y que muy posiblemente se convierta en el próximo proyecto del libro, que es como una breve historia de la IA, ¿no? Una breve historia social, digamos, de cómo la IA ha ido cambiando desde los últimos 300 o 400 años. ¿Ya? Así que vamos a ver algunas de las cosas vinculadas con historia y también, finalmente, algunas recomendaciones sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer con esto. La siguiente, por favor. ¿Ya? Y esto, como le decía, es parte de un curso que he comenzado a dar y que la idea es darlo ya de manera un poco más continua para que así, digamos, poder insertar sobre todo eh, el tema de la investigación sobre la IA dentro de una discusión mucho mayor. Curiosamente, lo toman de muchas disciplinas, no lo toman muchos ingenieros, que creo que les haría bien en todo caso para poder justamente ver algunas pautas y algunos elementos ahí. Y lo que en el código QR, que le estoy pasando por acá por el chat, estoy pasándoles el link al Google Docs donde está el programa del curso, ¿ya? Es un programa que lo he puesto en abierto y donde voy actualizando, estoy armándolo, voy actualizando lecturas y también recursos digitales sobre historia de la IA, ¿no? Así que quien quiera, digamos, quien quiera revisarlo, quien quiera bajarlo, lo tiene ahí disponible también, así que, y trato de actualizarlo de manera recurrente, me ha atrasado un poquito por todo el inicio del semestre, pero es un recurso, digamos, que se va construyendo sobre la marcha para quien quiera saber un poco más. La siguiente, por favor. Y ahora sí, entrando un poco en panorama, la IA es una herramienta digital que tiene muchas capas y que es muy compleja, ¿no? Y que a veces el hecho de mencionarla de manera constante ha parecido que se ha reducido únicamente a una sola dimensión, ¿no? O a una sola, digamos, o a una sola particularidad, cuando en verdad no, básicamente es como una suerte de sistemas articulados de elementos que ya venían antes, que voy a mencionar después, pero que lo curioso es que cada semana tenemos noticias sobre eso, ¿no? Y esta semana la portada de la revista Time, no sé si la han visto en papel
yo quiero conseguirme una en papel, le voy a pedir a mi hermano que me la compre una allá, porque ha salido como las 100 personas más influyentes en IA, ¿no? Eso significa que, digamos, ya es un campo completamente establecido, es un campo que ha pasado, que como la Internet ha pasado de, digamos, de sala de expertos y también de techies o también de Silicon Valley, ha pasado ya al dominio público. En el lenguaje también ha cambiado eso y también, digamos, a nivel de visibilidad, ¿no? Pero junto con esto, junto con la celebración de estas 100 personas vinculadas con la IA, que hay de todo, programadores, también analistas, hay también, por ejemplo, estudiosos de la IA, creo que está Mary Whitaker, me parece ahí en la primera parte. También hay noticias que no han sido muy optimistas. Por ejemplo, en The Economist, me parece, salió una noticia en la cual decía que la IA no está dando las ganancias económicas que se esperaba que diera, ¿no? En parte porque obviamente la IA es un producto comercial y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, es un producto que se ha, digamos, se ha visibilizado, se ha vendido, se ha marketeado para que justamente se pueda expandir y poder recuperar a nivel de inversión y también a nivel de costo digamos, de programación. Sam Altman, también el creador del ChatGPT, también dijo que van a tener que subir los precios de una de las versiones del ChatGPT porque parece que no habían recuperado lo que se esperaba en un momento, no está cubriendo, digamos. Entonces, lo que vamos a encontrarnos no es como una suerte de línea ascendiente o creciente en cuanto a que la IA está como expandiéndose, ocupando todo, sino vamos a encontrar una serie como de noticias que son más o menos como similares. Por una parte, hay una expansión que va a ser más lenta de la que se ha esperado, pero por otra parte, también hay una suerte de como de cautela en el sentido que no se ha expandido tanto como se esperaba, ¿no? Pese a que hemos estado todo un año bombardeados con la cuestión de la IA comercial, desde el ChatGPT hasta, digamos, lo que está pasando ahora, por ejemplo, iPhone ha lanzado su nueva versión ya con IA incorporada, ¿no? Hemos visto también que algunas redes sociales tienen también ya IA incorporada, creo que Instagram también. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿necesitamos la IA? O sea, para todo. O sea, ¿para qué elemento lo necesitamos? ¿No? Y si podemos vivir con IA o en todo caso, ¿cómo poder usarla de manera adecuada? ¿Cómo poder usarla de manera, digamos, fructífera? Y también, ¿cómo poder incorporarla dentro de elementos que no son necesariamente cotidianos, sino profesionales? ¿Y cuáles son las promesas que ha lanzado la IA en ese sentido? ¿Y cuáles son, digamos, también las limitaciones o las frustraciones que se han experimentado dentro de esta, digamos, dentro de esta línea, ¿no? Y una forma, y lo han hecho varias disciplinas, han estado precisamente haciendo una suerte como de análisis interno profundo, ¿no? De cómo la IA puede afectar o no a sus disciplinas, cómo las puede beneficiar o no. Pero eso es algo también que no tenemos que reducir únicamente nuestra disciplina a la IA, ¿no? Creo que sería un error porque hay también muchos otros desafíos. Tiene que ver, por ejemplo, con la pérdida de puestos en distintos departamentos, digamos, cosas más concretas. Tiene que ver también con a veces el bajo enrolamiento de matrículas en cursos de historia también que está pasando en muchas partes del mundo. Tiene que ver también con el creciente discurso de la extrema derecha y la manipulación, digamos, de contenido pseudohistórico. Entonces, hay muchos retos, ¿no? Dentro de los cuales obviamente la IA está también vinculado justamente con esto. Pero a lo que voy es que necesitamos dialogar, debatir sobre este tipo de relación, la IA con la investigación histórica, en la siguiente lámina, por favor, pero sin perder, obviamente, sin reducirlo únicamente como si fuera el único problema, o sin pensar que la IA o va a salvar a toda la disciplina histórica o sencillamente va a hundir a toda la disciplina histórica, ¿no? Sino que son capas, ya como decía, la IA es un fenómeno complejo que ha ido creciendo, ha ido articulándose, que llega a un punto en el cual dice, quiere significar muchas cosas o todo, y a la vez también a veces no significa nada, ¿no? Porque no se sabe exactamente en qué consiste. Si uno pregunta más o menos inclusive a qué puede, o se reduce básicamente a la creación de memes, o se reduce a la creación de figuras, ¿no? Y es más que eso. Y justamente el hecho de que se haya vuelto una herramienta sobre todo comercial o que haya sido empujado por firmas comerciales, me parece que ha llevado a una sobresimplificación de las potencialidades y de los riesgos que pueden significar una herramienta como esta. Ahora, los historiadores, sobre todo en el norte, se pusieron muy rápido las pilas cuando la IA apareció, ¿no? Y discutieron mucho de esto. De hecho,
lo que pueden ver ustedes ahí en ese artículo en el MIT Technology Review, era justamente un reportaje, no muy extenso, pero un reportaje de cómo se estaba empezando a utilizar la IA para descubrir el pasado, para poder sacarle ventaja a los archivos, también para poder sacar ventaja a una serie de herramientas, y sobre todo una palabra clave que es optimizar, ¿no? Que es lo que la IA hace mejor, es optimizar tiempo, optimizar también una serie de procesamiento de data obviamente, con objetivos muy concretos la revista American Historical Review, que está puesto el link ahí en el syllabus del curso que ustedes de Google Docs, también sacó un debate sobre los límites y las potencialidades de la IA, ¿no? Y la respuesta era como se puede esperar de cualquier sistema tecnológico, o sea, esto va a depender de cómo lo utilicemos, ¿ya? Va a depender de qué es lo que queremos, va a depender también de cuál es el objetivo para el cual utilizamos alguna herramienta quizás particular de la IA, pero una cosa en la que yo estoy de acuerdo y también que creo que no ha sido enfatizada con toda la fuerza, es que va a depender mucho también de qué tan preparados estamos nosotros para utilizar la IA. O sea, la IA es una herramienta. La IA es básicamente, alguien lo definió así, según lo que quiera, puede ser una calculadora con esteroides, puede ser también un super Excel, ¿no? Puede ser también, digamos, una forma muy rápida y adecuada, por ejemplo, para generar contenido histórico artificial, digamos, más o menos creíble, según cómo se quiera entender para generar imágenes también, pero va a depender mucho de qué es lo que queremos y también va a depender mucho, no tanto de qué tan avanzada está la IA, sino más bien qué tan avanzado esté nuestra forma de aproximarnos a las preguntas y a las fuentes, ¿no? Y eso creo que es lo que he visto en algunos casos en América Latina, en Chile también, que ha habido como una suerte de como hiperentusiasmo por la IA. Y ha llevado, digamos, a pensar que la IA básicamente no es que te va a hacer la tesis, pero que te va, digamos, a resolver problemas históricos que quizás no pueden las personas. Y esto es falso, ¿ya? Y esto creo que hay que descartarlo de antemano. O sea, la IA responde a las preguntas que uno haga. O sea, y por eso decía que no necesariamente uno necesita IA para todo, y menos necesariamente para investigación histórica, porque la IA solamente va a arrojar resultados en función de qué tan sólida es nuestra formación y qué tan sólida, digamos, es nuestra base de datos y también cómo analizamos la base de datos, ¿no? Pero poner la IA por encima de la investigación histórica es un error. O sea, poner la IA, pensar que la IA te puede, digamos, arrojar resultados digamos, o respuestas que tú no has podido hacer con otras herramientas, es completamente un error, ¿no? Y eso creo que, eh, creo que es algo que uno tiene que enfatizarlo bastante bien. En la siguiente, por favor. ¿No? Porque lo que pasa con la IA es que ha habido esta suerte, digamos, de hiperentusiasmo, se ha visto no solamente en la investigación histórica, sino en otros campos, donde se le atribuye, que es, creo yo, el principal problema con la IA, se le atribuye una suerte de autoridad que no tiene, ¿no? Se le ve como un elemento externo que sabe todo, como tiene acceso a Google, tiene acceso a la web, se cree que tiene todas las respuestas y que uno puede preguntar cualquier cosa y que la respuesta de la IA o del chat GPT va a ser una respuesta completamente válida, legítima y verdadera, y lo cual eso es completamente falso, ¿no? Pero esto no solamente tiene que ver con la forma en la cual se ha empaquetado de manera marketera la IA, sino tiene que ver también con cómo ciertos sectores quieren aprovechar la IA también para sacar respuestas rápidas, imperfectas, pero que finalmente digamos, el objetivo es ese, que no cuestan dinero. O sea que lo que hace la IA es reemplaza todo el proceso de investigación, ¿no? Y seguramente se han encontrado ustedes con noticias como esta, ¿no? Tal cosa, cuál es el signo más o cuáles son los destinos turísticos más según la IA, por ejemplo, que están apareciendo mucho, especialmente en un espacio donde no deberían aparecer, que son la prensa, ¿no? La prensa se supone que que los contenidos de la prensa deberían estar planteados justamente por
profesionales del periodismo, por profesionales de los medios, que hacen investigación, que buscan, digamos, la información y que esa información, después de filtrarla, después de prepararla, de curarla, justamente puede ser pública y porque uno puede confiar en eso, ¿no? Lo que está pasando mucho en eso es lo que está pasando en otras partes también, en otras disciplinas, es que estamos haciendo que la IA, con la rapidez que tiene, sobre todo y sobre todo porque permite aliviar costos, estamos haciendo que la IA reemplace contenido autorizado y contenido veraz, ¿no? Y eso, digamos, es algo que lamentablemente en la sala de redacción está pasando y que en algunos casos también he estado viendo que en investigaciones o o en algunos, digamos, proyectos de investigación se está tratando de hacer en historia, ¿no? Que hacer que la IA, por ejemplo, te arroje resultados sobre una cantidad de data, ¿no? O que la IA, digamos, te resuelva problemas sociales o políticos que han tenido 50, 100 años sin resolver, que lo haga. Entonces, me parece que eso justamente es el lado por el cual no tenemos que ir, porque no solamente tiene implicancias a nivel de que lo hace la prensa, que pueden parecer notas inofensivas, sino que tiene también consecuencias, implicancias mucho más severas. Por ejemplo, por favor, si pueden la siguiente lámina. ¿No? Y acá son dos ejemplos concretos, por ejemplo, de lo que la IA puede hacer muy bien y de lo que la IA no debería hacer. La IA te puede sacar patrones, te puede sacar tendencias. Tiene una capacidad impresionante que era hasta hace algunos tiempos quizás inimaginable, ¿no? Que el Excel incluso tiene muchas limitaciones, o otros, incluso el Python o R, pero puede sacar tendencias y ya se está viendo cómo esas tendencias o patrones, que son analizadas de manera, digamos, en un lapso de tiempo obviamente largo, puede también ayudar a que esas tendencias puedan lanzar algo que se llama predicciones, ¿no? En el caso del clima, se está viendo, pero todavía con mucha cautela, porque ahora con el cambio climático se ve que estas variables que antes se pensaban que eran estables ya no lo son. Entonces también allí el factor de los expertos y de las personas que intervienen, eso es muy importante porque lo que hace la IA es básicamente procesar información, es computar información, pero no la interpreta, ¿no? Y no tenemos por qué asumir que la IA está interpretando información porque hay una cuestión muy básica ahí de la IA como sistema sociotécnico, es que la IA es todavía lo que llaman una black box, o sea, no sabemos qué tipo de información tiene, no sabemos qué tipo de información se alimenta, no sabemos también cuáles son los filtros que pone para poder procesar la información, entonces, va a pasar lo que les mostré en la lámina anterior, que es vamos a terminar dándole la razón a la IA por cualquier pregunta que le hagamos y sobre todo si medios de comunicación lo plantean como una autoridad legítima, ¿no? Y eso también tiene implicancias sobre todo sociales porque puede pasar lo que está pasando, por ejemplo, con algunos sistemas de seguridad que están pensando que la IA puede predecir crímenes. ¿No? Y lo están haciendo inclusive a nivel de un problema también, que es un problema que se ha venido planteando en los últimos 20 años, tiene que ver con los algoritmos, ¿ya? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Eh, ¿No? Especialmente porque hay cosas que sí puede hacer, sobre todo justamente utilizando la enorme capacidad que tiene para interpretar información. Y de hecho, algunos gobiernos, el caso del gobierno chileno, ya lo ha venido haciendo. Ha venido justamente viendo de qué manera, a partir de data previamente, digamos, filtrada, previamente, digamos, utilizada de manera adecuada, la IA puede ser una herramienta muy útil, ¿no? Y el gobierno chileno, a partir del año pasado, también sobre todo este año, ha hecho una campaña pública de que está utilizando la IA en materia digamos, en materia para optimizar, sobre todo para buscar, ya sea para incendios forestales, que en algunos casos se está planteando, o también inclusive para poder, por ejemplo, detectar posibles fraudes en impuestos, para detectar también como a nivel, digamos, de cosas más fiscales, ¿no? Pero esto solamente está mostrando la enorme capacidad que tiene este sistema tecnológico para poder optimizar procesos que antes quizás eran más complicados de manejar, pero que siempre requieren precisamente de poder dirigirlos, ¿no? O sea, no lo va a hacer automáticamente y también, y eso está vinculado con qué tipo de problemas puede resolver la IA y qué tipo de problema quizás la IA no necesariamente todavía es el momento para hacerlo, o en todo caso, quizás estamos dejando que el entusiasmo nos gane, ¿no? Por favor, con la siguiente.
Y una quizás de los casos más sensibles es también justamente el gobierno chileno dentro de esta política, y por eso decía que era importante, digamos, era muy simbólica la presentación hoy día, que se conmemora los 51 años del golpe de Estado y el inicio de la dictadura militar. Es como uno de estos legados que es también, está presente también en muchas otras partes de América Latina, han sido los desaparecidos, ¿no? Y también cómo se está, como el gobierno chileno, que es una cosa rara. Uno, digamos, yo analizo muchos sistemas tecnológicos en el tiempo y encabezados como este son un poco raros de encontrar, o sea, que diga que el gobierno chileno va a usar la IA para, digamos, encontrar desaparecidos. Es como que nuevamente se le está dando a la IA una capacidad, una legitimidad, una autoridad que todavía no sabemos si tiene, ¿no? Que es útil para algunos elementos, y no digo que no sea útil para esto, sino que me parece que estamos quizás poniendo aquí la carreta delante de los bueyes. O sea, creo que acá lo que ha y por lo que, digamos, se ha venido trabajando en algunos casos también, me parece que se está poniendo un poco el énfasis en la parte más técnica, en la parte, digamos, más de programación, antes que en un fenómeno que es mucho más complejo, como el caso de la documentación de desaparecidos, que es mucho más sensible también, y donde a veces no toda la información puede ser convertida en data, tal como, digamos, requiere a veces la IA, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo he podido, en nuestro departamento académico, en el instituto, vemos hay proyectos también de colegas que trabajan directamente, que han trabajado el tema, dos profesores en particular, Stefan Ruder y Nancy Nichols, que trabajan no solamente con estudiantes, sino también trabajan directamente con las familias, ¿no? Y uno puede ver que este esfuerzo que tiene ya varios años en diferentes instancias, en diferentes universidades, en diferentes además actores, necesita todavía un primer impulso, que es lo que proponía una de las compañías, que es a veces partir por lo básico en una investigación como esta, que es reunir información, ¿ya? Que es reunir más archivos, que es digitalizar archivos de un proyecto que está comenzando recién, pero que necesita precisamente más de la parte, tratarla más como eso, como es una investigación en verdad histórica, obviamente con el apoyo político, pero en la cual, digamos, la parte técnica o la parte, digamos, de la IA va a ser útil definitivamente, pero si no entendemos bien todavía cómo, por ejemplo, cómo funcionaban las instituciones de la dictadura, y además todas esas como sutilezas de recolección de información, sobre todo de uno de los temas quizás más sensibles que hay en América Latina, creo que pasar directamente a la programación o pasar directamente a la ejecución con IA va a ser problemático, ¿ya? Y lo que puede pasar también con esto es que puede generar más expectativas de las que finalmente resulten, ¿no? Entonces, ahí es donde tengo a veces un poco también, lo trato de ver con optimismo, pero también un poco con cautela, porque me parece que es un salto muy grande frente a los proyectos de investigación histórica que uno está empezando recién a ver de cómo poder utilizar elementos que ya han existido, por ejemplo, algoritmos, por ejemplo, Big Data, ¿no? Y ver también cómo eso se articula con estas suertes de respuestas que estamos necesitando. No sé si podemos pasar, por favor, a la siguiente. ¿No? Y también algunas otras cosas que tienen que ver con respuestas a la IA. Esto es un cartel que me encontré en Buenos Aires, en la Feria del Libro, y es de algo que seguramente, no sé si ustedes en el público que está acá han visto como profesores o como investigadores, que el uso a veces indiscriminado de los alumnos del chat GPT, ¿no? O el uso también, digamos, en la creación de imágenes. Hay algunas respuestas también que uno como historiador quiere documentar, por ejemplo, el hecho de que el uso indiscriminado no siempre va a tener consecuencias positivas, ¿no? Y quiero ver si más adelante puedo hablar de esto un poco y cómo está afectando a algunos rubros en particular. Pero hay cosas que sí se pueden hacer. La siguiente lámina, por favor. Y los periodistas lo han hecho muy bien. Los periodistas creo que han logrado entender precisamente cuáles son los beneficios y también cuáles son los límites de la IA, especialmente a nivel de filtración, manejo, análisis de data. Este es un libro muy bueno que recomiendo. Se llama No estamos solos, que está ahí en la portada, en el cual hay muchos ejemplos de cómo los medios han utilizado la IA con fines concretos, por ejemplo, para analizar documentos, ¿no? Y te analiza caso por caso, te pone qué tipo de IA ha utilizado, cuáles han sido los problemas también, pero por ejemplo, casos como el de Pandora Papers no son muy diferentes a veces en los casos de investigación histórica cuando uno empieza a ver la
cantidad de información que uno puede manejar, o en todo caso también cómo entrenar sobre todo la IA para que eso pueda resultar en, digamos, en respuestas mucho más precisas, más finas también, pero que a la vez necesitan ser interpretadas, ¿no? Y con esto quiero pasar a una quizás de las partes más sensibles de lo que ha sido sobre todo la IA generativa, en la cual ha hecho que la gente pueda producir sus propias imágenes históricas, entre comillas, si me permiten la siguiente lámina, y que en este último año ha inundado básicamente Internet. He elegido algunos casos, pero solamente para mostrar cómo digamos, algunos agentes interesados en manejar discursos políticos o manejar discursos ideológicos pueden utilizar la IA generativa para crear confusión sobre qué es una imagen histórica y qué no, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, me parece que dice, a ver, creo que quiero leerla bien aquí, la voy a, perdón, ¿dónde está? Sí, es que era una forma de decir que básicamente en España no había censura, digamos que era una sociedad libre en los años 60, cuando obviamente lo que sabemos es que había un control muy estricto digamos, de la dictadura franquista también, y era una tendencia ultraconservadora, ¿no? Después especialmente la guerra civil, ¿no? Pero esta imagen, por ejemplo, se viralizó mucho y hubo quienes pensaron de buena fe que era una imagen histórica real, una fotografía real, que era utilizada con fines directamente, obviamente, proselitistas. Pero además, el problema con esto es que estas imágenes, si bien es cierto que todavía en algunos casos se pueden distinguir cuáles son verdaderas de cuáles no, lo cierto es que lo que hacen es confunden el registro histórico, o sea, confunden, digamos, cuáles imágenes son ciertas y cuáles no, y además también posicionan o insertan, le dan no legitimidad, pero sí contribuyen, digamos, a crear la sensación de que estas imágenes son verdaderas, ¿no? Mientras uno, digamos, trata de descartarlas o trata de refutarlas. Y no es solamente una. Por ejemplo, la siguiente imagen, a veces también, esta es una imagen en la cual se hizo como una suerte de hilo de cómo se vestían los venezolanos desde los años 50, cómo era la moda en Caracas, en Venezuela, de los años 50 hasta el 2015, ¿no? Entonces, era también, a veces se hace con fines, digamos, entretenimiento, también porque es complicado conseguir imágenes reales o acceder a archivos digitales también de lo que uno quiere. Entonces, el problema es cuando recurres a la IA generativa para suplir un vacío, ¿no? De imágenes que quizás existen o quizás no, en algunos casos no se sabe, pero que al final terminan circulando como si fueran imágenes reales, ¿no? Y de hecho, varios observadores en este tuit en particular hicieron notar de que varios observadores que vivían en esos años, en los 60, 70, dijeron que la gente no se vestía de esa manera, ¿no? Que los carros no correspondían a digamos, a ese tipo de modelo, o que los edificios tampoco correspondían, y que era básicamente lo que la IA había pensado que podía ser en ese caso. Entonces, hay también una serie de elementos ahí que son muy delicados y que tiene que ver con cómo nosotros como historiadores y historiadoras intervenimos en esos casos, ¿no? O sea, le decimos, oye, porque decir básicamente esto es falso, que fue lo que le dijeron, no, pero esto lo genera la IA, entonces, y si la IA tiene acceso a Internet, entonces algo de razón tiene, ¿ya? Lo cual no es un argumento, ¿no? Y todos estos elementos terminan finalmente por confundir, digamos, y por crear una serie de problemas a nivel de qué es lo que la gente entiende por contenido histórico. Y el otro caso que viene es más problemático también, por favor, que esta es una cuenta absolutamente ya negacionista que fue replicada con el mismo texto y con las mismas imágenes, ¿no? Eran aparentemente de una excavación arqueológica hecha por el Tercer Reich en los años 40, de un archivo fotográfico privado que nadie había visto, que es lo que dicen los negacionistas, ¿no? Y que trataba de plantear la existencia de esculturas vinculadas con seres extraterrestres, digamos, tanto en la Antártida como en Egipto, ¿no? Y que se difundió lamentablemente se difundió mucho esto y también, digamos, incluso llegó hasta un canal de televisión. Entonces, el problema que tenemos con esto es cómo mostrar a la gente qué imágenes son verdaderas, qué no, y cómo también hacer en un tipo de herramienta que está además avanzando muy rápidamente y que está perfeccionándose muy rápidamente, cómo evitar, digamos, que esto termine por
inundar las redes o también por cuestionar imágenes que son verídicas también, ¿no? Por ejemplo, así como esta, hay también cuentas que difunden aparentemente imágenes de que el alunizaje en la Luna fue completamente falso y ponen imágenes creadas por la IA de los astronautas en un estudio fotográfico o cinematográfico, de, digamos, de cómo se están preparando para fingir que han aterrizado en la Luna. Entonces, esto es complicado, ¿no? Y nuevamente es algo con lo cual, como historiadores, hemos estado combatiendo en los últimos años, pero que necesitamos entender que esto, digamos, es una nueva etapa en este tipo de combatir desinformación y también de cómo tratar de eh, participar en ese tipo de conversaciones y también de intervenir cuando sea necesario para evitar que la gente pueda, eh, digamos, pueda creer esto, ¿no? La siguiente, por favor. Este es un caso más cercano aquí a Perú, puede ser un caso, puede pensar que puede ser un caso inocente o de entretenimiento, ¿no? Que lo hizo un periódico peruano aquí, El Comercio, pero lo interesante es ese resultado que eso provoca, porque eran imágenes sobre cómo se hubiera visto Perú si no hubieran llegado los españoles, ¿no? Y era una visión un poco más como idílica de lo que era el Tahuantinsuyo, de cómo hubiera aparentemente evolucionado, muy entre comillas, pero que fue utilizado por grupos hispanistas para justamente llevarlo hacia su lado, ¿no? Y obviamente basándose en la autoridad, también entre comillas, que da la IA y que hubiera, con todo un, digamos, un curso también, no solamente por hispanistas, sino además también, también, digamos, antidemocrático en algunos casos, que hizo más difícil esto. Entonces, y esto no es solamente una cuestión como ejemplos aislados o puntuales, sino que, como lo muestro ahora en la siguiente lámina, el problema de crear imágenes falsas es que estas imágenes terminan yendo al archivo de la web. Y la web no discrimina entre cuáles son imágenes falsas, como por ejemplo alguna de estas imágenes creadas totalmente con inteligencia artificial, por ejemplo, vinculadas con, que son parte de arte medieval y que son obviamente falsas, ¿no? Como las que están marcadas aquí en, digamos, en verde, y con otras que son realmente verdaderas, ¿no? Entonces, el problema es que una vez que se mezclan estas imágenes y nadie te dice cuál es verdadera, cuál es falsa, cuál ha sido creada con IA y cuál no, para cualquier persona que googlea esto, le va a salir exactamente igual la misma cantidad de imágenes y le va a salir exactamente igual todas estas como si fueran originales y legítimas, ¿no? Y eso va a su vez contribuir a una mayor confusión y a una mayor desinformación. Entonces, es una situación en la cual nuevamente tenemos que ver qué es lo que hemos hecho anteriormente y ver también cómo podemos evitar que este tipo de, digamos, que esta separación entre imágenes verdaderas y falsas, legítimas, si no, pueda terminar confundiendo y pueda terminar creándonos problemas también a nosotros en cuanto a archivos y en cuanto también a utilización para material didáctico, ¿ya? Eh, no quiero extenderme demasiado, quiero ver algunas otras cosas que quizás tenía por acá, pero solamente quiero pasar de manera muy rápida para poder decir que estos son algunos problemas que vamos a tener, que estamos ya teniendo con la IA y son algunos problemas que vamos a tener después, pero eso no significa de que no podamos hacer nada. Y creo que una de las cuestiones cruciales y importantes que tenemos que hacer es pensar que la IA no es un elemento, como esto lo decía Craig Crawford, que es fantástico, que decía, sencillamente pensar que la IA no es ni artificial, ya que la inteligencia artificial no es ni artificial ni es inteligente, ¿no? Y una de las cosas que precisamente como historiadores, historiadoras y también como científicos sociales que somos, tenemos que traer la IA a un entorno en particular. O sea, la IA no es un elemento externo, extraterrestre, etéreo, digamos, que existe, que flota en la nube o que existe en el vacío. No, es un elemento sociotecnológico, es un elemento que tiene materialidad, es un elemento que tiene data centers, que tiene cables, que tiene computadoras, que tiene teléfonos, y además sobre todo que tiene personas detrás que están utilizando esto con propósitos específicos comerciales también, personales, académicos, de todo tipo, ¿no? Y eso significa también reinsertar a la IA en los grandes debates temporales que hemos tenido. Esto es un artículo que me gusta mucho porque lo que hace es precisamente insertar a la IA dentro de todo esto, que es lo que he tratado de hacer también en mi curso, es ver cómo la IA en verdad no es algo que salió el año pasado, viene de preguntas mucho más grandes, viene de preguntas de
cuáles son los límites de la mente humana, ¿no? Podemos crear vida aparte, podemos hacer que esta vida piense por sí misma, que esta vida que uno crea aparte puede, digamos, quizás ser más útil para nosotros. Y lo hemos ido planteando a través, por ejemplo, de ciencia ficción, ¿no? Desde clásicos como Frankenstein hasta, por ejemplo, otras más, como la película que acaban de estrenarse como Alien, la nueva versión, ¿no? O sea, con, digamos, con androides o también, digamos, con formas externas de vida orgánica o también de vida digital. Entonces, necesitamos hacer eso. ¿Por qué? Porque la única forma de poder combatir, digamos, esto es justamente entender que la IA no es un elemento externo, sino que es un elemento humano, básicamente, que es manejado por personas y que estas personas lo que hacen es utilizar la IA a veces como una fachada para poder, digamos, dirigir algunos con otros propósitos, ¿no? Y en el caso de la investigación histórica, necesitamos no conocer la IA como tal, sino necesitamos entender muy bien, mejor, cómo funcionan, digamos, los elementos digitales. Por ejemplo, lo que le decía, cómo funciona que estos elementos como Big Data, como algoritmos, ¿no? Como el Internet de las cosas, están enraizados dentro de procesos que conocemos muy bien. Colonialismo, capitalismo, lo que tiene que ver capitalismo de vigilancia también, lo que tiene que ver con privacidad, lo que tiene que ver con individuo, ¿no? Entonces, no podemos hacer que esto sea una cuestión separada. La IA no es una app, ¿no? Es un sistema. Ya es un sistema humano con fines tecnológicos que precisamente busca responder o busca optimizar y también mejorar algunas limitaciones que tenemos en la actualidad con la información que podemos rescatar. Y creo que los historiadores estamos muy bien preparados precisamente para eso, porque manejamos gran cantidad de información, hemos aprendido a manejarla críticamente y además creo que hay algo, y que esto ha sido siempre mi conversación, a veces complicada con los amigos ingenieros, manejamos los archivos de manera crítica, o sea, nos interesa saber de dónde viene la información. ¿Ya? A veces en un proyecto que teníamos hace unos 2 años, también con gente de ciencia de datos, con ingenieros, era interesante porque cuando estábamos trabajando fuentes históricas, a ellos les interesaba básicamente como correr el programa, ¿no? Querían como saber el resultado, querían programar rápidamente y le decíamos, no, o sea, mira, esta información no está del todo limpia, o sea, esta información tiene sesgos. Y decían, no, que el programa va a detectar los sesgos y no lo detectaba, ¿no? Entonces, creo que volver un poco a lo que hacemos y obviamente incorporar herramientas que son muy importantes, que son muy útiles como esta, nos va a permitir tener una mejor aproximación y una aproximación mucho más realista, una aproximación también mucho más responsable, porque hay un contenido de ética involucrado acá también muy grande, que tiene que ver con privacidad, tiene que ver también con información sensible, y que, por ejemplo, ya algunos historiadores, si me permiten la siguiente lámina para ir cerrando, han estado haciendo, ¿no? Acaba de salir esta semana el libro de Yuval Noah Harari sobre Nexus, también cómo insertar la IA dentro de estos sistemas de información. Al libro le han dado bastante palo, le han criticado bastante, pero creo que es importante leerlo también porque es una interpretación de alguien que es bastante conocido por justamente plantear estas preguntas y estos temas de manera amplia, ¿no? Y ya la penúltima, por favor. Y sobre todo para entender que la IA tiene consecuencias. O sea, que la información mal manejada, la información manipulada o rápidamente procesada puede tener consecuencias negativas también, ¿no? Que una información muy débil o que este hiperentusiasmo por poner la información en sistemas, digamos, complejos como estos, también puede tener consecuencias y ya las está teniendo también en la medida en que mientras de cómo se viene usando la IA y también los costos que eso está teniendo, no solamente a nivel económico, sino también a nivel socioambiental, ¿no? Porque nuevamente la IA no es la nube, no es una cosa etérea e inmaterial, es material, son cables, necesita mucha agua para poder enfriar los sistemas de data center, los sistemas de enfriamiento, ¿no? Entonces, necesitamos repensar, creo yo, esto. No significa rechazarla, al contrario, necesitamos pensarla, pero necesitamos pensarla de manera adecuada. O sea, descomponerla en partes, ¿no? Lo que tiene que ver con algoritmos, lo que tiene que ver con Big Data, lo que tiene que ver con todos estos, la forma interna, cómo funciona, y ver también que todo este proceso es una etapa más de preguntas que ya han venido dándose en los 300 o 400 años, digamos, o incluso en los últimos 50 años desde que el término fue acuñado, pero que es una etapa más y que esta conversación va a continuar por las siguientes décadas, ¿no? Lo que estamos viendo acá es una manifestación más de la IA
de cómo se ha dado en los últimos siglos, ¿no? Y no sé si me da tiempo de poner la última, pero o podemos pasar mejor ya a la última, a la última, sí, y después voy a mostrar algunas cosas, ¿ya? Entonces, no, sí, para no, digamos, solamente eso. Voy a poner algunos ejemplos, que es como lo que de hecho se ha hecho acá en Chile, en el GAM, en la indigeneidad, o sea, aprovechar la capacidad didáctica que tiene la IA, ¿no? Es una capacidad visual, didáctica que es muy poderosa, pero creo y que tenemos que sacarle ventaja a eso, sobre todo para llegar a un público amplio, ¿no? Este es un proyecto muy bonito, se llama Indigenía, en la cual especialistas y expertos y expertas imaginaban cómo, o en todo caso le preguntaban a la IA a través de contenido muy, muy como específico y también muy curado, muy, muy procesado y muy como trabajado sobre cómo era el futuro de los pueblos indígenas o de las sociedades, digamos, tradicionales, ¿no? En el futuro, ¿no? Y cómo la IA lo imaginaba, ¿no? Y fue un proyecto bien interesante que también se va de la mano con algunos proyectos que ya han venido dándose utilizando IA con proyectos históricos, como el último, por favor, la última lámina, que es esta reconstrucción de la masacre de Tulsa, ¿no? Que la hizo el New York Times también y que está ahí el link por si alguien quiere verla, que es una cosa fantástica, que justamente aprovecha no solamente imágenes, sino también aprovecha investigación histórica periodística para entender una de las peores masacres que han habido en Estados Unidos y también cuáles fueron las consecuencias de esta masacre al utilizar imágenes de archivo, pero también utilizar proyecciones de estas imágenes, ¿no? Así que es mucho todavía lo que se puede hacer. Obviamente no pretendo haber eh, terminado aquí, pero hay otros casos también de colegas que han venido haciendo esto. Con la siguiente lámina, por favor. Uno de los trabajos que me gusta mucho es el de un buen amigo que combina ciencia política con ciencia de datos, que es Naim Bro, ¿no? En el cual él ha hecho una investigación que me parece muy sólida, que yo la recomiendo mucho, que tiene que ver con análisis de apellidos en Chile, ¿no? Chile es un país en el cual, digamos, los apellidos dicen mucho, son marcadores también, no solamente de nacimiento, sino también de clase y ascenso social. Y él lo ha entendido muy bien de esa manera, entonces ha podido sacar tendencias utilizando justamente información muy bien elaborada, ¿no? Y esto es lo que te muestra la IA, cuando uno tiene información que ha sido procesada, que ha sido pensada, que ha sido, digamos, que te plantea preguntas también importantes, la IA y también la ciencia de datos puede ser también una herramienta útil, ¿no? Pero siempre y cuando entiendas justamente el trasfondo de la data que estás analizando, ¿ya? Estos son algunos ejemplos, como les digo, son muy sacados de algunos casos que han estado acá. Esto es, no sé cuánto será, el 0,01% quizás de todo, pero espero que sirvan de alguna forma para dar un panorama de cómo la IA está cambiando esto, ¿no? Esto es una herramienta que ha venido para quedarse, ¿ya? Y necesitamos entenderla, necesitamos aprovecharla, necesitamos también advertir, obviamente, de cuáles son los límites y los riesgos que puede tener, como cualquier otra herramienta con la que hemos trabajado en el pasado como investigadores, ¿no? Y eso también va a significar seguir teniendo más conversaciones en sus propios departamentos, en los proyectos que uno realice y también ver que no es la única herramienta, que hay muchas otras herramientas digitales, analógicas, que se complementan muy bien, pero que finalmente lo que va a primar siempre va a ser las preguntas que hagamos digamos, sobre el tema que estamos trabajando y sobre la data que estamos utilizando, ¿no? Así que con eso paso a la siguiente solamente para agradecerles por la atención, espero no haberme extendido mucho. Tienen mi correo ahí por si alguien desea después seguir en comunicación, pero igual este como ha sido una forma muy como rápida, como digamos de darles como una suerte de actualización de en qué está haciendo y qué no está haciendo la inteligencia artificial en nuestra disciplina, en esto, ni siquiera décadas, pero sobre todo en este último año. Así que muchas gracias por su atención y amabilidad. Muchas gracias, José, por esta charla. Que ha sido realmente, para mí, ha sido fascinante, pero quisiera darle la palabra ahora al público. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, simplemente puede abrir su micrófono o si quieren escribir en el chat también. Veo que hay Humanistic, eh, pues tienes la palabra. Y después José Ángel también y después Fabio. ¿Ok? Buenas,
Hola, muy buenos días. Saludos a todos y a todas desde México, desde Durango. Ante todo, muchas gracias a José por la charla, por la invitación a esta charla. De hecho, creo que la charla termina cuando mejor se ponía, así que pues bueno, lástima el tiempo, pero entiendo también las limitantes. Una cosa, yo soy ingeniero, pero también hice mi maestría en historia. Utilizo inteligencia artificial. Tengo dos preguntas. Uno, el curso que da José. Pues obviamente estoy en México, no sé si se pueda Ujú. tomar desde acá, si se puede en línea, entonces esa sería como mi primer interrogante, si se puede tomar en línea o algo. Dos, más bien un aporte. Yo hago la reconstrucción de paisajes sonoros históricos, eh, paisajes sonoros novohispanos, de hecho, obviamente entendiendo el paisaje sonoro como el resultante de la vida cotidiana. Entonces, básicamente hago historia de la vida cotidiana. Y entonces utilizo inteligencia artificial, uno para buscar bibliografía con SciSpace, con Leadmaps, todos estos programas me han ayudado muchísimo a recoger bibliografía que obviamente hubiera encontrado de la manera antigua, ¿no? Pero pues por lo menos ayuda a ahorrar tiempos. Y lo otro, bueno, también lo que decía para procesamiento de datos, para minería de texto, a mí me toca mucho, pues obviamente las crónicas novohispanas y todo eso. Entonces, obviamente me toca leerlas, pero pues con la IA puedo también como hacer eso de minería de texto, ¿no? Y lo otro es que, bueno, antes yo usaba Transcribus, no sé si la conocen, que es una inteligencia artificial para hacer paleografía, pero es muy cara. Entonces yo empecé bueno, entrené como mi propio, no sé, pues me imagino que conoce los GPTs, ¿no? Estos GPTs, estos chatbots de ChatGPT. Entonces entrené mi propio GPT para que me ayudara a hacer paleografía. Obviamente las partes más difíciles, pues las hago yo. Pero digamos que lo que es más sencillo, pues sí me ahorra bastante tiempo a la hora de paleografiar. A lo que voy es que, como decía José, efectivamente no nos hace la investigación, no nos hace los escritos, pero sí ahorran mucho tiempo, siempre y cuando, por lo menos, como decía José, siempre y cuando los resultados que ella me dé, digamos, también en minería de texto, pues yo tengo que ir a hacer el análisis crítico de esos resultados, lo mismo en análisis crítico de los resultados que me da mi propio GPT de paleografía, eh, porque también entra como una modalidad es en que yo lo veo así, también puedo entrar yo mismo a debatir con las respuestas que me da la IA, o sea, es como si a veces lo uso es hasta como un sparring, porque pues estoy Ujú. haciendo mi doctorado y no siempre uno tiene al director de tesis ahí al lado. Entonces, pues me funciona, me sirve para eso, o sea, para yo mismo contrastar mis propias ideas. Eso era todo, José. Muchísimas gracias por la invitación y genial, genial, genial estos espacios. Eh, ¿Respondo uno a uno o sí? Como Para, quieras, si quieres ya, uno a uno, perfecto, sí, para no perderme. No, sí. muchas gracias. Y creo que tú lo has definido, lo has resumido mucho mejor que yo, en el sentido que la IA es una herramienta, ¿ya? Y en tanto herramienta, o sea, tiene que ser un acompañamiento, ¿no? En la medida en que uno está, digamos, al inicio de cuando uno lanza las preguntas que quiere y también los resultados que quiere, pero también analizar críticamente justamente los resultados, ¿no? Y no dejarlo solamente eso. Lo que ha pasado y lo que he visto en muchos casos a nivel, lo que tú mencionas, bibliografías, que ha pasado con estudiantes, incluso con investigadores, incluso en trabajos publicados, cuando le han pedido a la IA, es que, claro, la IA no tiene la capacidad de decirte, no he encontrado sobre ese tema, y lo que ha ocurrido en algunos casos es que, con tal de darte información bibliográfica, ha creado, ¿ya? Y eso, obviamente, eso uno como experto, digamos, uno como que sabe el tema, uno tiene que revisar también los resultados que lanza la IA, ¿no? Pero esos son casos, digamos, que han ido ya como que ha sido parte del proceso de aprendizaje, de la curva de aprendizaje de todos, también del mismo chat GPT, ¿no? Que ha sido también programado para no lanzar información falsa en las siguientes versiones, pero siempre uno tiene que tener cuidado con eso, ¿no? Y, por ejemplo, los casos que tú has puesto me parecen que son muy útiles, y lo del paisaje sonoro del proyecto me parece fenomenal. O sea, me parece una forma muy útil y muy hábil también de expandir precisamente las posibilidades, ¿no? De las herramientas digitales que tenemos. Y algo que creo que es también fundamental es que mientras vamos avanzando con las herramientas digitales, no hay que descuidar la digitalización de archivos.
necesitamos avanzar en digitalización de archivos, necesitamos seguir digitalizando más archivos, necesitamos también seguir que esos archivos sean pasados por un OCR también cada vez más fino, ¿no? Porque ahora estamos llegando a una etapa que el caso que tú planteas es muy importante, paleografía, o sea, ya no solamente texto impreso, sino también de cómo además universidades por su cuenta están desarrollando softwares, he visto algunas en Estados Unidos, que están permitiendo leer paleografía del siglo XVII-XVI, ¿no? Que es muy complicado, obviamente eso implica tiempo, pero la palabra clave acá, y creo que es la que resume y la que marca el encuentro entre nuestro rol como expertos humanos y herramientas digitales, tiene que ver con entrenamiento. O sea, necesitamos interactuar con este tipo de herramientas a través del entrenamiento, entrenarlas para cosas puntuales, específicas que queremos a partir de las preguntas que tenemos y que esos resultados también puedan ser nuevamente revisados por nosotros para seguir interpretando como esto, ¿no? Entonces, creo que ahí está eso y me parece que es un excelente ejemplo de lo que podemos hacer precisamente en tesis, en papers también, que es lo que creo que va a ser el siguiente paso y también irla incorporando como una herramienta más en los siguientes años. Gracias, José. Ahora le doy la palabra a José Ángel. Bienvenido, Hola, José buenos Ángel. días. Gracias, José. Hola, Jimena. Simplemente mi preocupación viene más desde el punto de vista del, como profesor en la educación. Hemos visto la etapa crítica de desvalorización, de cierta ansia de rapidez que la escuchamos constantemente porque es parte de la vida cotidiana y al mismo tiempo de facilitar, lo cual también suena muy atractivo. Tengo mucha relación con la cuestión de la manipulación de la imagen, por ejemplo. Hemos visto casos incluso delictivos dentro de los estudiantes utilizando este tipo de tecnología. Y pues la verdad es que así como hay expectativas, hay grandes decepciones y creo que las grandes decepciones se ven en las generaciones más jóvenes que aún no tienen la capacidad para utilizar el criterio. La inteligencia artificial no tiene criterio, es decir, no intuye, no percibe nada, ¿verdad? Es simplemente dar respuestas a un programa ya determinado. El problema es el resultado en las generaciones jóvenes y ahí viene la interrogante, José. Realmente, así como tú estás creando este curso, se estarán creando cursos de ética y cursos de prevención en cuanto al uso de la IA. Gracias. No, José Ángel, has tocado un tema muy importante y que yo no lo pude abordar, obviamente, digamos, por todo, pero es un tema muy importante porque es lo que nos atañe como educadores, ¿no? Y es lo que nos atañe además en un campo concreto que es el aula de clase. Y esto es algo también, una conversación que tuvimos con los profesores de mi departamento, porque veían la IA como con mucho recelo. Entonces decíamos, sí, no, o sea, puede ser una herramienta complicada, pero tenemos que hacerle frente. O sea, pensar que no existe es creo que la peor manera de poder enfrentar el problema, ¿no? Entonces lo que hicimos de manera muy concreta, me encargaron, fue diseñé 2 párrafos sobre el uso de la IA. O sea, aquellos para los profesores que decían que no se puede utilizar la IA en clase, ¿no? Y que aquellos que sí decían que se podía utilizar, pero ahí lo importante era, no es tanto por prohibir, sino que el alumno manifieste que si lo va a utilizar, que lo diga, ¿no? Y que si lo va a utilizar, darle las herramientas para que sepa cómo utilizarla. Y si lo va a utilizar también, que sea responsable del mal uso que pueda eventualmente hacer de la IA, ¿no? Pero lo que tú has dicho es cierto, esta cuestión de la inmediatez que ha sido reforzada por la IA a nivel de marketing, ¿no? A nivel general, que puede hacerlo todo rápido, que lo hace mal a muchas cosas también, ¿no? Pero que es como lo hace rápido y además lo hace barato, ¿no? Entonces los alumnos, claro, lo que hacen es, por ejemplo, hay mucha preocupación en los profesores porque ya no quieren mandar a hacer ensayos a casa, porque saben que lo va a hacer la ChatGPT y saben que también los mecanismos que tenemos para detectar el ChatGPT todavía no están tan avanzados, ¿no? Y que a veces también han habido problemas, ensayos, por ejemplo, que han sido hechos por personas normales y corrientes, el detector te lo ha arrojado como si fuera ChatGPT, ¿no? Penalizando también. Entonces, es un terreno muy gris todavía. Yo lo que hago
he vuelto un poco a la vieja escuela, yo les tomo examen en la sala de clase, hasta que encuentre una forma quizás más adecuada de pensar Claro. con ellos cómo hacerlo. Creo que la parte ética es fundamental, porque sin darnos cuenta estamos haciendo que todo se automatice y Mm. estamos afectando también posibles trabajos y afectando el mercado laboral de ellos mismos, que no se dan cuenta, creo, ¿no? Entonces, al final el aprendizaje se vuelve una cuestión de quién engaña o quién puede hacerlo más rápido y quién puede, y eso me parece que desvirtúa la universidad y desvirtúa el aprendizaje Correcto. superior y también, entonces, son algunas, si quieres, después te puedo pasar los párrafos que tengo, porque, y los ejemplos también de algunos profesores en otras universidades que están tratando de crear como párrafos, como de que el alumno sea consciente, ¿no? De que si va a usar ChatGPT, de las ventajas que puede hacer eso, pero también de lo que para el alumno puede significar y cómo va a afectar, cómo va a limitar su aprendizaje, ¿no? Y entonces va a tomar todavía un tiempo antes que podamos tomar una decisión en consenso, pero creo que el aula es como el elemento más inmediato donde uno puede ahí ver como esto, ¿no? Así que también, si quieres, te puedo mandar un correo después o me mandas un correo y te mando ese material. Gracias, José. Gracias, José Ángel. Muchas gracias. Fabio, hola, bienvenido. ¿Tienes la palabra? Hola, buenos días, Jimena, compañeros, compañeras, un gusto. De verdad, felicidades, Jimena. Súper interesante este evento y gracias, José, por la exposición y también por la generosidad de compartir materiales. Yo, de hecho, ya fui a descargar tu programa, a ver otros materiales que has proporcionado. Entonces, yo creo que es un tema importantísimo este, de la inteligencia artificial en historia, pero más en general, yo creo la historia digital o historia pública digital también, ¿sí? Eh, También hay un problema, creo, generacional, ¿no? Porque yo estudié historia hace 15, 20 años, en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, pero no existía ninguna cátedra de historia digital, de historia pública digital. Esto no existía. Entonces, personalmente, yo no tengo una formación, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahora dentro de los programas de estudio, sí o sí debe haber historia digital como cátedra, ¿sí? Y es más, considero que también nosotros los profesores tenemos que formarnos en este ámbito, porque, como decía, ¿no? Yo advierto que esto es importantísimo, pero existe esta falta como de una formación y que en muchos programas de estudio no está existiendo las cátedras de historia digital, ¿no? Para abordar justamente todas estas temáticas que inclusive, como hemos expuesto, incluye temas éticos, ¿no? Porque vamos construyendo dentro de la medios de comunicación, se van construyendo narrativas distorsionadas. Entonces, bueno, eso es lo que quiero decir, ¿no? Tampoco tengo preguntas porque es un tema tan, tan rico, ¿no? Tan interesante que lo único que nos queda, yo creo, es formarnos, ¿sí? Bueno, por lo menos yo no he recibido esta formación, entonces, sí, yo siento esta exigencia, ¿no? Por eso que ha sido interesantísimo el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio, ¿no? Porque, y eso creo que justifica haber dado la charla, o sea, es el hecho de llamar la atención sobre ese tema, ¿no? Y también precisamente hacerlo en un espacio de historia pública, creo que permite sacar la historia digital, que antes era una herramienta como quizás la historia económica, como la historia, digamos, como saber cuantificar o la paleografía, creo que ahora está en el centro mismo de la disciplina histórica también, ¿no? Porque ya no solamente es como que alguien utiliza un programa y punto, sino que lo digital ha cambiado la forma de escribir, ha cambiado la forma también de cómo se almacena la información, ha cambiado la forma cómo nos comunicamos con la gente, ¿no? Antes uno para poder comunicarse con 100 personas tenías que hacer una charla masiva, ahora puedes poner un tweet, digamos, si tienes un público que está, digamos, pendiente también, pero y eso también creo que implica adaptar la forma en la cual, porque muchos hemos aprendido o hemos llegado a historia digital quizás por aprendizaje propio,
¿no? O por curiosidad también, ¿no? Pero esto ahora se ha profesionalizado, tiene herramientas, tiene también, digamos, tiene metodologías, tiene también, obviamente, recursos. Entonces, necesitamos, y eso sería bueno como tener cursos opcionales, digamos, de historia digital dentro de los programas, ¿no? O al menos ofrecerlo o también, digamos, darlo de manera abierta, porque creo que eso va a definir mucho de lo que vamos a poder interactuar con el público más amplio y también con nuestra profesión en los siguientes años. Lo que hemos hecho, un esfuerzo que hemos hecho en la facultad, en la Universidad Católica, en la facultad, es crear un laboratorio de humanidades digitales, ¿no? Pero que lo que queremos hacer ahí, que es lo que estuvimos conversando con Nicola Rondo, no es que sea un espacio donde tú vas, escaneas y punto, o sea, o donde vas, te enseñan un programa y punto, sino que sea un espacio de debate, ¿no? Un espacio de conversación, que podamos traer gente de ciencia de datos, que podamos traer gente de ingeniería, que podamos traer gente de geografía, que trabaja mucho con esas herramientas, ¿no? Y que nos enseñen cosas también y que también podamos, digamos, debatir un poco en temas comunes. Así que creo que eso me parece que es, y por eso también parte de esta propuesta pública es poder compartir, por ejemplo, el programa que tengo del curso, ¿no? O sea, para que cada uno pueda buscar, hay cuentas de Twitter, creo, ahí también, hay links de proyectos, para que cada uno pueda también armar su propia línea de curiosidad, ¿no? Y compartirlo. O sea, creo que la idea de lo público y lo digital justamente van muy vinculadas, ¿no? Es poder crear espacios virtuales que antes estaban limitados por lo físico o por la distancia, poder hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Así que te agradezco mucho por el comentario, Fabio. Muchas gracias. Si alguien más tiene comentarios o preguntas, bienvenidos. Yo tengo un comentario. Es que la conversación entre José Ángel y José, nuestro expositor sobre la ética, me hizo pensar, por ejemplo, en la experiencia que hubo en mi universidad. Mi universidad es una universidad pequeña en Nueva York, a las afueras de Nueva York. Es una universidad privada pequeña y cuando recién hubo como todo el pánico de la inteligencia artificial, sobre todo el chat GPT, pues nosotros no fuimos la excepción. Entonces, la universidad hizo unos cursos voluntarios para quienes quisieran capacitarse y yo me metí a los cursos porque pues tenía curiosidad y lo que aprendí en ese curso es lo que José nos estaba diciendo en su exposición, es lo que yo entendí más o menos, es lo que yo trato de hacerle entender a mis estudiantes ahora es qué preguntas hacerle a la herramienta para que funcione bien, cómo usarla, no usarla como copy-paste, pero claro, muchos la siguen usando así porque creen, de hecho, que lo que dicen ahí es verdad, pero eso es como hacer una búsqueda en Google. Entonces, lo que yo trato de decirles, bueno, ¿qué hacer con esa información? ¿Cuál es su pregunta? ¿Para qué la quiere? Y eso requiere, obviamente, para algunos profesores más trabajo, porque requiere enseñarlos a los estudiantes otras formas de pensar, pero creo que ahí está el valor que le podemos dar a todas estas herramientas digitales. A mí me parecen fabulosas. Obviamente estamos lejos de saberlas usar bien, pues a la perfección, estamos aprendiendo, pero en términos generales a mí me parecen fabulosas. Sin embargo, y vuelvo al ejemplo de mi universidad, sigue habiendo como dos tendencias. Las personas, los profesores más tradicionales, dicen no, definitivamente no, en mi clase no se usa y no. Y los que tratamos de ser un poquito menos, digamos, un poquito más flexibles decirle a los estudiantes, bueno, usémoslas, pero entonces hagamos estas cosas para poderla usar. Pero sigue habiendo todavía esa prevención y gente que dice de una, no, los estudiantes no pueden usarlas. Y yo creo que eso no funciona porque a la larga los estudiantes igual la van a seguir usando. Entonces, solamente quería comentar eso. Mira. Sí, totalmente. O sea, lo van a, ya lo utilizan, lo van a seguir usando, y yo creo que va a pasar como pasó quizás por ejemplo, con Google, ¿no? Al inicio, ¿no? O sea, va a tomar un tiempo para poder adaptarnos, para poder encontrar como un punto, no un punto medio, sino como una zona más o menos en la cual aceptemos que eso existe, pero sí, es un tema bien delicado, ¿no? Porque tiene que ver también con, ya, o sea, hemos detectado que utiliza ChatGPT, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la sanción? ¿No? Porque algo que también ha pasado con los estudiantes, con toda razón les dicen, ya, pero ustedes tienen que probar que yo he utilizado ChatGPT.
¿no? Entonces, claro, entonces, entonces te pones en un plan más policial, que tampoco es la función, ¿no? Porque rompe también la confianza, es más desgaste de energía, y porque la función nuestra es educarlos, ¿no? Digamos, es darles herramientas para que ellos puedan pensar críticamente. Entonces, hay que pensar soluciones y esto hay que pensarlo a partir de ejemplos que nos hayan salido bien y otros que tampoco han salido muy bien, pero pensar qué es lo mejor también para él, para los estudiantes y también para uno como educador, ¿no? Que no rompa esa, digamos, esa confianza o ese ánimo en la sala de clase, ¿no? Gracias, Malena, por Bueno, compartir también, porque es algo que como uno como educador a veces también se frustra, pero también sabe que necesita seguir como experimentando y viendo qué más se puede hacer. gracias, José. Malena, tienes la palabra. Muchas gracias, José, por tu excelente presentación. A mí me interesa el tema específicamente de la ética, pero ya pensado en un sentido más práctico. Acabamos nosotros de terminar una exposición que pronto va a estar al aire en mi proyecto de postdoc, que justamente tratamos temas de racismo. Y una de las cosas complejas de eso fue que eh, si la universidad tomaba la decisión de subir imágenes en la exposición, porque va a ser una exposición digital, la universidad iba a ser responsable de esas imágenes que circulaban en la web. Y obviamente había un número bastante interesante e importante, por así decirlo, de imágenes que eran racistas, obviamente, y puntualmente racistas que tú, yo y toda la gente que trabajamos en archivos te vas a encontrar. Entonces, eso te plantea un problema ético y podríamos también plantearlo en el aspecto más de género también o clases si lo pensamos en un análisis más interseccional, que también nos pone a nosotros como historiadoras, historiadores, en un punto crítico, ¿no? ¿Qué subimos de imágenes, bajo qué criterio y también cuál es nuestra relación con las instituciones, o sea, con los archivos y con esos técnicos que tú hablaste, que es fundamental, ¿no? Qué imágenes subimos también, ¿no? Y, y cómo y para qué y por quién, ¿sí? Entonces, yo sí creo que pensar lo ético en este sentido es fundamental y creo que tú lo has delineado de la mejor manera y más bien comparto que se pueda seguir desarrollando un debate sobre esto, porque para mí la experiencia de esta exposición que ya va a lanzarse al aire, como te digo, sí fue como un montón de preguntas que incluso la Biblioteca de Manchester nos decía, ¿qué hacemos con estas imágenes para proyectos de futuro? O sea, vamos a almacenar, ¿no? ¿Cómo los investigadores pueden pedir, porque tenemos un archivo grande que se generó en la investigación con este tipo de imágenes, y cuál sería el código, ¿no? De interacción con ese archivo, ¿sí? Porque a la larga, eso, como tú mismo lo dijiste, está haciendo o provocando también usos de todo tipo, ¿sí? Y también yo sí creo que manteniendo una isla de formas de representación racista todavía de poblaciones que han sido marginalizadas. Entonces creo que sí hay un debate allí que es fundamental. Y muchas gracias realmente por tu charla. Sure. No, gracias, Malena. De hecho, una mejores cosas de la charla ha sido poder volver a ver a buenos amigos también, así de manera virtual, por lo menos por mientras, hasta que nos encontremos físicamente, pero no, gracias por el comentario, porque creo que van a surgir justamente muchas preguntas a partir de experiencias concretas que vayamos teniendo, ¿no? Y que esto es como una suerte como de un mundo nuevo, en cierta manera, pero que también lo hemos encontrado antes. O sea, una palabra quizás que es muy común tanto a historiadores como a ingenieros o, digamos, que trabajan la IA o data science, es los sesgos, ¿no? Y que lo encontramos en archivos, lo encontramos en fuentes, encontramos en discursos y que a veces, claro, una labor que tenemos y que va a ser siempre importante va a ser cómo contextualizar a veces este tipo de material y cómo explicar que a veces este material se sube justamente con propósitos informativos, educativos también, ¿no? Por más desagradable que sean, pero que no necesariamente, que tienen que ser puestos a veces en un contexto o que a veces sencillamente no pueden ser, digamos, sacados o utilizados de manera como tan alegre como a veces se hace en redes, ¿no? Y creo que los archivos van a tener ahí mucha responsabilidad en el buen sentido, o sea, y lo que ha planteado, lo que decías, el archivo, ¿dónde era? Vamos a lanzarlo ya mismo en la Universidad Ya. de Manchester.
Manchester, por ejemplo, yo creo que es importante porque ellos también están preocupados en, claro, porque una fuente no es una fuente únicamente, sino va a depender mucho de la interpretación, ¿no? Entonces, digamos, cómo, cómo tenemos que advertir a la gente que va a verlo de qué tipo de imagen se va a tratar, ¿no? ¿Por qué compartimos estas imágenes? Que no es hecha con la intención de reforzar estereotipos negativos que han surgido, sino que es justamente con la función a veces de exponer cómo estos estereotipos han permitido crear una suerte de, digamos, de relación desigual entre grupos sociales y cómo se manifiestan hasta el día de hoy también, ¿no? Porque no han desaparecido tampoco. Y además, cómo vamos a competir con lo que mostraba, imágenes que van a ser construidas artificialmente, ¿no? Con discursos que lamentablemente ahora lo hemos visto en el debate, quienes han seguido el debate ayer, han visto esos estereotipos de migrantes comiendo perros y gatos, que vemos que lo ha dicho en cadena pública un candidato a la presidencia. Entonces, frente a eso, estas imágenes históricas con las cuales nos hemos enfrentado antes, vemos que lamentablemente persisten, ¿no? Y que junto con la preocupación, y me parece que la ética es un aspecto muy importante, que quizás no teníamos que preocuparnos tanto antes, pero ahora sí es importante o es mucho más visible, tenemos que ver que esos discursos lamentablemente no han desaparecido y podemos utilizarlos justamente en una herramienta pedagógica, ¿no? Que es lo que la historia pública también trata de hacer de manera mucho más directa, ¿no? Entonces, creo que hay que tomar en cuenta estas precauciones, ¿sí? Pero en el sentido de ver, ¿y cómo podemos aprovechar esto? ¿No? Como una herramienta, digamos, pública, pedagógica, ciudadana sobre todo, ¿no? Para mostrar precisamente este tipo de situaciones, ¿no? Porque lo otro que puede pasar es la autocensura, que ha ocurrido ya en algunos casos, ¿no? Como decir, no nos queremos complicar, mejor no mostremos esto. Pero yo creo que ahí precisamente la formación que hemos tenido nos permite tener una posición un poco más de provecho, ¿no? Es decir, no, o sea, pero obviamente nunca sabemos cómo va a terminar esto. Porque- Sí, sobre el tema de censura también discutimos en el proyecto, pero también podríamos convocar una cuestión sobre cuidados también, porque a la Exactamente. vez que tú puedes decirnos, porque nosotros vamos y utilizamos ya una estrategia específica, pero a la vez también pensando en temas de racismo, ¿cómo generas circuitos de cuidado en esa divulgación? Que creo que es como censura o cuidado, es un poco Cuidado, porque... exactamente, sí, Ujú. sí, exactamente. Como, o sea, y sobre todo ahí, justamente para evitar la autocensura, es más bien, es cómo pasas de eso a generar protocolos, ¿no? Que pueden ser utilizados tanto por tu propia institución como por otras instituciones que están en situaciones muy similares y que no saben cómo actuar. ¿No? Entonces creo que ahí me parece que los protocolos y también, pero ser consciente de eso me parece que es muy importante, ¿no? Y cómo lo manifiestas y cómo lo trasladas a la creación de guías también, ¿no? O la creación de situaciones me parece que eso es una forma muy adecuada. Así que cuando salga el proyecto, por favor, avísanos para poder verlo. Seguro, seguro. Gracias, Malena. Muchas gracias. Pensando en que mencionaste el debate, José, yo ayer vi el debate y también me llamó mucho la atención que en un momento Donald Trump acusó a la campaña de Kamala Harris de usar imágenes de inteligencia artificial para hacer parecer que tenía más seguidores, que además, pues es falso, pero además hacer ver la herramienta como algo que funciona para mal. Es solo un ejemplo del debate que fue, pues, para mí fue un desastre, para mí Donald Trump es un desastre completo, pero ahí también usaron y mencionaron la inteligencia artificial Sí. en un sentido que pienso yo que le hace más daño a la inteligencia artificial que positivo, pues. Sí, totalmente. Además, porque Trump mismo, en su cuenta de Twitter ha circulado imágenes de un mitin de Kamala Harris con la bandera de la Unión Soviética al fondo, que es una imagen absolutamente, porque el anticomunismo es como le llaman, no sé si le llaman en México o en Estados Unidos, la vieja confiable, ¿no? O sea, cuando ya no tienes argumentos, es como el anticomunismo. Entonces, ayer también mencionó que el padre Kamala Harris había enseñado marxismo, lo cual es cierto, enseñó en Stanford, además, que es una universidad privada como ultra, que no es precisamente
de los sistemas públicos de California, es una universidad con, digamos, de estudiantes de un nivel económico mucho más alto, pero entonces tratan un poco de utilizar, y el uso de la inteligencia artificial ha sido utilizado sobre todo por seguidores de Trump de manera como indiscriminada, ¿no? Ya muy burda, ¿no? Entonces, creo que eso también va a estar dentro de, ok, es lo que ponía el ejemplo de periodismo, o sea, puedes utilizarla para muchas cosas, puedes utilizarla para, si quieres, por ejemplo, desmantelar tu sala de redacción y no pagar a periodistas verdaderos y más bien pagarle a algún practicante para que te cree noticias como clickbait. Puedes decir qué carro utilizaba Jesucristo según la IA, ¿no? ¿Cuáles son las mejores ciudades para ir en verano según la IA? Pero si quieres hacer en verdad un trabajo serio, puedes utilizarla para poder denunciar casos de corrupción como los Panama Papers, ¿no? O sea, entonces es una herramienta que depende cómo la utilices, ¿no? Y eso también va a estar mucho en el caso de la investigación histórica. Muchas gracias, José. Tenemos 5 minutos más de tiempo. Si alguien quiere hacerle un comentario a José sobre su curso, sobre su práctica, sobre la inteligencia artificial. Si nadie tiene preguntas o comentarios, José, ¿hay algo que tú quisieras decir para cerrar? No, solamente quiero agradecer nuevamente la oportunidad que se me ha dado para poder dirigirme a, digamos, al público y también para poder hacerlo en un espacio como este, como Historia Pública, ¿no? Que son como, creo que son, todos estos elementos se van articulando poco a poco y van dialogando, ¿no? Una pregunta que me habían comentado, el curso todavía es la primera vez que he dado el curso, así que es todavía medio experimental, pero tuvo buenos resultados. Fue un curso en el cual asistieron gente de lingüística, gente de agricultura, y cada uno de ellos lo que hizo fue escribir un ensayo de cómo la IA estaba impactando en su disciplina. En caso de agricultura fue muy interesante porque era cómo los invernaderos en Chile estaban siendo utilizados con inteligencia artificial para poder optimizar la producción de recursos agrícolas, ¿no? Y que fue muy interesante, pero que la contraparte era que estaban cada vez contratando menos jornaleros, ¿no? Entonces, y con un tema que me parece que es fundamental, que es la automatización, y del cual a veces no hemos hablado mucho, ¿no? Yo di otra charla sobre cómo Amazon está utilizando lo que se llama el mecánico turco, que es una herramienta en la cual está vendiendo, que es un software que está vendiendo a diferentes empresas para automatizar procesos de producción, pero que en verdad el mecánico turco, el Mechanical Turk, es un autómata del siglo XVIII, ¿no? Entonces, cómo los actuales gurús de la IA utilizan herramientas históricas para poder disfrazar, digamos, productos tecnológicos actuales y darles una impresión de que, por ejemplo, o incluso de que son, digamos, mucho más antiguos o que tienen una legitimidad, ¿no? Entonces, es un tema fascinante, es un tema que no se agota, obviamente, en una sola dimensión y que creo que hay que tratar de abordarlo de diferentes aspectos, como lo hemos hecho acá en las intervenciones. Así que en la medida en que si quieren mantener la comunicación, yo feliz de poder estar ahí y también de poder seguir actualizando el sílabus para que pueda ser una herramienta, digamos, pública, ojalá, ¿no? Pues José, muchas gracias por compartir tus sílabos y tus recursos. Yo también ya lo descargué, lo voy a mirar con detenimiento y a lo mejor en un tiempo podamos volver a contar contigo para que como esto se mueve tan rápido, seguramente en un tiempo va a haber otras cosas de las cuales podamos discutir. Por ahora les quiero dar a todos las gracias a todos y a todas por haber asistido a este evento de la Federación Internacional de Historia Pública. Aprovecho para decirles que el próximo evento que haremos será la semana entrante y hablaremos sobre la situación actual en Venezuela. Ustedes saben que Explorers trata diferentes temas. Los esperamos a los que puedan asistir. A los que puedan asistir, como siempre, este video será compartido en redes. Si alguien lo quiere, no sé, sino que me escriban un email y muchas gracias. Espero volverlos a ver pronto. Que tengan bonita semana todas y todos. Muchas gracias. Saludos, muchas gracias. Hasta Chao, luego. muchas Gracias. gracias. Gracias.